Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más comentadas y admiradas del mundo televisivo turco, siguen siendo seguidos con gran atención tras el fin de su relación. Si bien el dúo ha atraído la atención de los medios durante mucho tiempo, las recientes declaraciones de Hande Erçel sobre su resentimiento hacia Kerem Bürsin han dejado su huella en la agenda. Hande Erçel siempre ha sido un nombre muy seguido tanto en su carrera como en su vida personal. Una declaración que hizo recientemente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras contaba su relación con Kerem Bürsin y sus experiencias posteriores, Erçel reveló por primera vez sus resentimientos y dificultades emocionales en algunos puntos de la relación. Como dijo Bülent Ersoy, el amor duele, pero este dolor añade madurez a la persona con el tiempo. Hande afirmó que ella experimentó exactamente esta madurez y conciencia. Sin embargo, durante este periodo, algunos acontecimientos y actitudes lo hirieron y trastornaron. Hande expresó por primera vez en detalle los motivos de estos resentimientos. Algunas de las actitudes y comportamientos que Kerem mostró en algunas etapas de la relación causaron que Hande se desgastara mentalmente. Sin embargo, en lugar de guardar esos rencores en su interior durante mucho tiempo, Hande prefirió ahora compartirlos. Además, Hande Erçel destacó en sus declaraciones la belleza de su relación con Kerem. Los hermosos recuerdos, los momentos románticos y los momentos felices que vivieron durante ese periodo le aportaron mucho. Sin embargo, también era cierto que existía un vacío emocional y falta de comunicación en su relación. Estas deficiencias crecieron con el tiempo y finalmente se reflejaron en sus relaciones. Hande explicó con sinceridad cómo sentía estos resentimientos y decepciones en sus relaciones, tanto en su propio mundo emocional como en público. Su resentimiento hacia Kerem Bürsin ofrece una mirada profunda no solo a él mismo sino también a sus fans. Hande Erçel ahora quiere dejar atrás el pasado y curarse de alguna manera tanto a ella misma como a quienes la rodean. Estas declaraciones se convirtieron en una parte importante del proceso de crecimiento de Hande. Ahora, más allá de todos estos resentimientos y dificultades, ¿cómo se moldearán las futuras relaciones y el viaje de Hande en la vida? Si bien este vídeo discutirá en detalle los resentimientos y sentimientos de Hande Erçel en sus relaciones, también se centrará en los puntos de ruptura en su relación con Kerem Bürsin. Este vídeo, en el que Hande comparte sus sentimientos y pensamientos con sinceridad, ofrece una visión mucho más profunda a los espectadores. En sus recientes declaraciones, Hande Erçel explicó por primera vez el resentimiento que sentía hacia Kerem Bürsin y los motivos de este resentimiento. La relación entre ambos se formó bajo la influencia de muchos factores emocionales, más allá del romance. Las declaraciones de Hande nos permiten comprender con mayor claridad los altibajos que han experimentado desde el día en que comenzó su relación y los efectos de estos procesos en Hande. Hande afirmó que los resentimientos en sus relaciones suelen surgir por falta de comunicación. Afirmó que algunos de los comportamientos y actitudes de Kerem dejaron huellas en su mundo emocional. Hande afirmó que en ocasiones Kerem no expresaba sus sentimientos adecuadamente y se sentía emocionalmente solo. Esto hizo que Hande se desgastara emocionalmente. A los ojos de Hande, una relación debe basarse no solo en el amor, sino también en la confianza y la comunicación. Además, también es digno de mención el énfasis de Hande Erçel en la sinceridad y la confianza en sus relaciones. Hande dijo que lo más importante en una relación es la honestidad y comprender las necesidades emocionales de cada uno es muy valioso. Durante su tiempo con Kerem, Hande afirmó que a veces se sentía deficiente en esta confianza y que esta situación la hacía sentir resentida. La ruptura de la comunicación les provocó dificultades para establecer un vínculo emocional. Hande evaluó en detalle su relación con Kerem, tanto romántica como emocionalmente. En esta sección discutiremos en qué momento comenzó el resentimiento de Hande y cómo creció con el tiempo. Explicó que si bien tenían buenos recuerdos desde el inicio de la relación, los vacíos emocionales y la falta de comunicación los pusieron a ambos en una situación difícil con el tiempo. En este episodio explicará en detalle en qué momento Hande se sintió más herida en su relación con Kerem. Hande afirmó que se sentía sola en algunas etapas de la relación y que no podía recibir suficiente atención y apoyo de Kerem en algunos temas. Estos resentimientos crecieron con el tiempo y afectaron sus relaciones.